Esta clase vamos a ver diseño de experimentos. Les voy avisando, dentro de la clase vamos a ver el primer cuestionario. Pues también la idea es que ustedes me vayan ayudando a contestar. Y pues sí, para que vayan tomando notas si es que sí lo hacen. Entonces vamos dando inicio a la clase. ¿Me confirman, por favor, cuando puedan ver mi pantalla? Listo. ¿Mi pantalla? Perfecto. Como que se está trabando un poquito. Entonces, si me dejan de escuchar, porfa avísenme, mándenme un mensajito o algo así. Porque ahora no traigo dos pantallas para estarlos viendo ustedes aparte. Como les comentaba, el tema de esta semana es diseño de experimentos, regresión y análisis de varianza en la toma de decisiones. Y vamos a ver algunos métodos de análisis y de regresión y las partes del diseño de experimentos. Las tareas que corresponden a esta semana que se entregan el lunes, 12 si no me equivoco, corresponden a la unidad 4, son 6 tareas. Es la semana que más entregas tenemos, pero ya después de eso empiezan a bajar un poquito. Como les comentaba, hay que entregar esta semana, es la revisión de contenido, el foro, 2 cuestionarios y el proyecto, el avance de proyecto. El avance de proyecto y el proyecto final pueden hacerlo en equipo, así como las demás tareas. Y les recuerdo también que en los foros hay que poner, por favor, las referencias bibliográficas, si no son puntos menos en el foro y la verdad no vale la pena tener puntos menos por falta de referencia. No sé si hay alguna duda respecto a estas tareas o tareas pasadas. Creo que no. Entonces vamos a empezar. El tema principal es el diseño de experimentos. Hablamos de una metodología que lo que nos hace es permitirnos investigar y comprender qué relación existe entre las variables de interés, manipulando sistemáticamente las condiciones experimentales. Un tema que se va a hacer un poquito extenso dentro de esta clase es el análisis de varianza o ANOVA. Esta es una técnica estadística. Se utiliza mucho para comparar las medias de 3 o más grupos y determinar si existen diferencias entre ellas. Eh, Pueden verlo muy común en este tipo de tablas. Nos ayuda a identificar factores que afectan una variable de interés y cómo es que ésta se relaciona con otras. Y este tipo de análisis de varianza o ANOVA se basa en la descomposición de las variables en diferentes componentes, como la variabilidad entre grupos y la variabilidad dentro de los grupos. O sea, entre y dentro de los mismos. El análisis de varianza y el diseño de un experimento aleatorio, como ya les venía diciendo, la ANOVA se utiliza para evaluar si al menos una de las medidas medias de los grupos es significativamente diferente de los demás. Y más o menos cuando van a ver un análisis de varianza, es algo así. Medimos la diferencia que hay entre los grupos, la diferencia que hay en cada uno de los grupos, cuál es la variación total, y pues cada uno de los picos vendría siendo uno. Y puede ser 1, 2, 3 o más, y pues se ven así como en tablitas también podemos analizarlo, pero la representación gráfica es esta. Hay diferentes métodos de diseño de experimentos. Uno que vamos a ver es el aleatorizado. Como su nombre lo indique, esta es una técnica aleatoria en la que los objetos o unidades se asignan aleatoriamente a diferentes tratamientos o condiciones experimentales. Aquí en este tipo de experimentos se controla la influencia de las variables no deseadas y permite establecer relaciones causales entre las variantes independientes y dependientes. Es un poquito de lo que veníamos ya viendo en la clase pasada. Algunos ejemplos de esta se aplica en investigación científica, en ingeniería, en la medicina, en análisis de datos empresariales. Y algunos ejemplos prácticos puede ser la comparación de rendimiento entre diferentes grupos de empleados. También lo he visto mucho para alumnos. La evaluación de tratamientos médicos, la efectividad de estrategias de marketing, entre muchos otros. O sea, simplemente con que podamos separar variables o grupos, pues ya podemos utilizar el análisis ANOVA.
Primera pregunta, que está muy relacionada a lo que vimos en la clase pasada. Está muy sencilla, creo yo. Esta es la número 1 del cuestionario. La población muestreada es la población que se extrae de la muestra. ¿Qué dicen, verdadero o falso? A ver, Daniela. Ay, la población muestreada es la población... ¿verdadero? Exacto, es verdadero. Sí. Un poquito dentro de la pregunta, población muestrada dentro de la muestra, pues sí, es verdad. Para que vayan tomando nota. Se les puse los numeritos aquí de, o sea, el número que tenemos aquí sí corresponde al número de pregunta. No están aleatorios, entonces les recomiendo tomar nota. Continuamos. Otro método es la comparación múltiple. Este procedimiento estadístico se utiliza para comparar múltiples grupos o tratamientos después de haber encontrado las diferencias mediante pruebas comparativas. A lo que se refiere, una vez que identificamos que hay grupos diferentes o diferencias significativas, hacemos un proceso de comparación múltiple. Esto se utiliza para identificar qué grupos son significativamente diferentes entre sí y qué tan grande o cuál es la magnitud de esas diferencias. Algunos de los métodos de comparación múltiple, uno es el Tukey, creo que se pronuncia, y el Bonefori. No encontré una explicación sencilla. La verdad es que son métodos matemáticos, se utilizan fórmulas, están un poquito complejos. Si quieren investigarlos adelante, no los vamos a ver tan a detalle. Pero la prueba de Tukey es uno de los métodos más utilizados para la comparación múltiple. Esta prueba nos permite identificar qué pares de grupos presentan diferencias significativas y sus medias, controlando el error experimental alfa global. Esa es la característica. Y la de Bonefori también se utiliza para comparación múltiple, pero en este se ajusta el nivel de significancia para cada prueba individual con el fin de controlar el error de tipo 1 que veíamos la clase pasada cuando se realicen múltiples comparaciones. Otro tipo de diseño es el de bloque aleatorizado. Como su nombre lo indica, se realizan diferentes bloques, que cada uno está en diferente secuencia de manera aleatoria. Y esa técnica permite controlar el efecto de la variable de confusión y reducir la variabilidad experimental. Pues, únicamente los separamos en diferentes órdenes. Ese tipo de diseño, que es en bloques, nos asegura que el tratamiento se distribuye de manera equitativa entre cada nivel de la variable del bloque y nos ayuda a reducir la variabilidad experimental y mejorando la precisión. Una de las características principales que ya veíamos es la reducción de la variabilidad experimental, que al agrupar las unidades experimentales en bloques homogéneos, el diseño de bloque aleatorio permite controlar la variabilidad causada por factores no deseados. Esto hace que el experimento sea más sensible y se pueda detectar efectos reales de los tratamientos. Algunos de los ejemplos para los que se utiliza el diseño de bloque es agricultura, ensayos clínicos y experimentos de laboratorio. En agrícola se utiliza mucho para fertilizantes, en variaciones de suelo, en ensayos clínicos, lo vi que se utiliza mucho en farmacéuticas sobre todo. Se hacen bloques con las diferentes enfermedades, qué tan graves son, la edad del sexo de los pacientes y cuál es la distribución equitativa de las condiciones en base a los grupos de tratamiento y ya, pues en base a la distribución se hace el tratamiento y el experimento. Y experimentos de laboratorio en general, pues como ya veníamos viendo, se utiliza para controlar la variabilidad experimental y mejorar la precisión de los resultados. Aquí les puse un ejemplo de un estudio de toxicología que se asignan diferentes dosis de una sustancia química a grupos de roedores divididos en bloques según su peso o su edad. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. Perfecto. Otro tipo de experimento o diseño es el factorial. Este es un diseño experimental en el que se investigan dos o más, si quieren se puede investigar uno, y cada uno o más niveles sobre una variable de interés.
Aquí en el experimento factorial, su característica es que se estudian todas las posibles combinaciones de los niveles de factores, lo que permite analizar efectos individuales y la interacción entre factores o grupos. Aquí hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta en los experimentos de factores, que son los factores y los niveles. En resumen, los factores son las variables independientes que se pueden manipular en un experimento factorial y cada factor puede tener dos o más niveles que se representan las diferentes condiciones o valores de la variable. Aquí como ejemplo les puse, sobre el crecimiento de plantas, los factores serían la cantidad de agua, que puede ser bajo, medio, alto, la cantidad de luz, igual que puede ser bajo, medio, alto, y la cantidad del agua y la cantidad de luz son los factores y los niveles son las diferentes cantidades de luz o agua. No sé si queda claro el ejemplo. Que tenemos dos factores, pero cada factor tiene 3 niveles. Sí, está claro. ¿Quién me puede dar otro ejemplo de factores y niveles? Pues puede ser un factor, por ejemplo, puede que no esté relacionado, pero puede ser el ruido. Puede ser un ruido bajo, medio, alto. Si es que estamos contemplando otro tipo de experimento con relación al ruido también. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguien más se le ocurre otro ejemplo? Pues a lo mejor el pH, ¿no? Si es muy neutro, ácido, O alcalino. Ok. cálido. Ujú. Sí. Ahí incluso le podremos ya asignar más niveles, que es el rango completo del pH. Sí. Sí. Pues creo que sí quedó claro. Muchas gracias a los dos. Después viene un tema que se llama teoremas fundamentales de estadística. Hay un teorema como tal, que es el fundamental de estadística, que en este se establece que bajo ciertas condiciones la distribución de muestreos de una media de una variable aleatoria se aproxima a una distribución normal a medida que el tamaño de la muestra aumenta. Este teorema se utiliza mucho y es fundamental para la inferencia estadística, ya que nos permite generar hipótesis, hacer suposiciones, nos ayuda mucho para la media poblacional y los intervalos de confianza. Y vamos a ver todas esas definiciones más adelante y para que presten atención sobre todo a esos temas porque todos son pregunta del cuestionario. La importancia de la inferencia estadística. Este es crucial porque proporciona una base para realizar las inferencias sobre la media poblacional a partir de una muestra. Lo que hace es que nos permite calcular cuál es la probabilidad de que la media muestral esté dentro de ciertos límites y nos ayuda a entender cuál es la variabilidad de la media muestral. Esto es la inferencia estadística. Aquí vamos a seguir viendo algunos teoremas. Uno es el teorema de Chebyshev, que establece que para cualquier conjunto de datos, la proporción de observación que se encuentran dentro de K, desviaciones estándar de la media es menor a 1 menos 1K a la 2, donde K es cualquier número mayor a 1. Este teorema es muy útil cuando queremos proporcionar los límites sobre la variabilidad de los datos y la probabilidad de que esta observación esté dentro de ciertos rangos. Eso nos ayuda a determinar rangos. Y lo van a ver representada con este tipo de gráfica o campana. Este tipo de teorema se aplica mucho cuando estamos hablando de la dispersión de los datos y es aplicable sobre todo cuando no se conoce la forma exacta de la distribución de los datos, ya que nos proporciona una forma de estimar la dispersión de los datos y establecer límites sobre la variabilidad de los mismos, independientemente de la forma que tenga la distribución. Y pues, otra vez, pueden verlo de este modo. Y estos son los valores del teorema de Chebyshev, cada una de las franjas, el cómo está representada la distribución. El teorema del límite central es otro de distribución. Aquí se utiliza mucho cuando se toman muestras aleatorias de tamaño suficientemente grande para una población de cualquier distribución de probabilidad. La distribución de las medidas muestrales se aproxima a una distribución normal independientemente de la forma de la distribución poblacional. Como quien dice, vamos a forzarla un poquito a que sea una distribución normal, aunque como pueden ver en la gráfica, pues realmente no lo es.
Se utiliza mucho en estadística, ya que permite inferir sobre la media poblacional, incluso cuando la distribución de la población es desconocida o no es normal, como podemos ver aquí en la imagen. ¿Y qué papel tiene esto en la inferencia de la media poblacional? Nos ayuda a establecer las condiciones bajo las cuales las muestras aleatorias proporcionan estimaciones precisas de la media poblacional. Esto nos permite construir intervalos de confianza y realizar pruebas de hipótesis, que las pruebas de hipótesis las vimos un poquito al final de la clase pasada, sobre la media poblacional, lo que facilita la toma de decisiones basada en diversos contextos estadísticos. Antes de pasar al cuestionario, ¿dudas? No por el momento. No sé si mis compañeras tengan más dudas. No, creo que no. Ok, perfecto. ¿Se acuerdan un poquito de lo que vimos sobre las pruebas de hipótesis? Sí, recuerdo que teníamos, por ejemplo, la hipótesis nula y la alternativa, en las cuales pues la nula es la que se está validando al inicio hasta que no demostremos lo contrario. Exacto. ¿Y la alternativa? Es cuando la nula es inválida. Por ejemplo, si estamos haciendo una afirmación al inicio de que un porcentaje puede corresponder a un número, si comprobamos que no es cierto, entonces se opta por la alternativa. Sí. Entonces la contraria y la nula. Perfecto. Creo que sí quedó muy claro este tema. Vamos a ver, de todos modos, un repaso al final de la clase. Sí les volví a poner como 2 diapositivas al respecto, porque también hay preguntas sobre eso. Pero qué bueno que sí se acuerdan. Me da mucho gusto. Cuestionario. Pues vamos viendo quién nos ayuda a responder. Es un teorema que permite utilizar la distribución de probabilidad normal para aproximar la distribución de muestreo X siempre que el tamaño de la muestra sea grande. ¿Qué dicen? El teorema Fundamental. fundamental. Sí. A ver, este sí lo vimos. El teorema del límite central establece que la distribución de muestreo de los medios de una muestra se acerca a una distribución normal a medida que el tamaño de la muestra aumenta, sin importar la forma de la distribución de población. Este hecho es especialmente cierto para los tamaños de muestras superiores a 30. ¿Verdadero o falso? Sí, eso es verdadero. Es falso. Ah, no, sí es verdadero. Verdadero. Sí, sí, es verdadero. Tenía 50% de atinar. Y la 4 me faltó ponerle que se pusiera por partes. Pero bueno, es también sobre el límite central, que dice que a medida que se tomen más muestras, especialmente las grandes, el gráfico de los medios de las muestras se parecerá más a una distribución normal. Mientras más datos tengamos, más se va a parecer una distribución normal. Porque se me olvidó comentarles eso, pero es verdadero. No sé si quieran tomar nota o ya puedo cambiar de diapositiva. Listo. Perfecto. Continuamos. Este está muy difícil de pronunciar, pero bueno. El teorema de Lehmann y Scheffer y la desviación estándar. Primero vamos a ver el teorema de Lehmann y Scheffer y cómo es que se relaciona con la desviación estándar. Este teorema establece que las condiciones bajo las cuales un estimador es insesgado y es eficiente. Especifica que si un estimador es insesgado, o sea que no tiene sesgo, para un parámetro poblacional y otro estimador es insesgado para ese mismo parámetro y es más eficiente en términos de varianza, entonces el segundo es mejor que el primero o es preferible al primero. O sea, nos vamos por el más eficiente. Es lo que establece. Aquí este teorema se basa mucho en la relación de la comparación entre estimadores,
y es fundamental para la evaluación y comparación de estimadores en estadística porque permite determinar cuál de los dos estimadores es más deseable en términos de sesgo y eficiencia, lo cual es crucial para seleccionar el estimador más adecuado para una situación dada. Esto es una formulota. Si quieren investigarla, adelante. Ya hay softwares que las hacen por sí solos, pero sí, nos sirve para comparar estimadores, sobre todo cuando estamos hablando de dos. Y la desviación estándar, que creo que es un tema que yo creo que ya tienen que tener muy dominada, es una medida de dispersión que indica la variabilidad de dispersión de un conjunto de datos respecto a la media, o sea, qué tanto se aleja cada uno de los datos respecto a la media. Se calcula como la raíz cuadrada de la varianza y proporciona una medida de la distancia promedio de los datos respecto a la media. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra línea que está en la media y qué tanto se aleja en promedio todos los puntos que son nuestras personitas. Esa está sencillita. ¿Cómo se utiliza en la práctica? Se utiliza para realizar inferencias sobre la dispersión de los datos y la variabilidad entre diferentes grupos y muestras. O sea, qué tanto es que se alejan. Se utiliza para calcular intervalos de confianza alrededor de la media y evaluar la precisión de los resultados. Por ejemplo, el análisis de datos financieros, la desviación estándar se utiliza para medir el riesgo y la volatilidad de los activos financieros. Y en la investigación científica se utiliza para evaluar la consistencia de los resultados experimentales y la precisión de las mediciones. Creo que la desviación estándar es de lo que más tiene aplicación en estadística. Entonces, ¿quién no ha participado? A ver, Víctor, ¿qué otro ejemplo de la desviación estándar me podría dar? O sea, ¿para qué lo utilizarías tú? No, no te escuchamos, pero hace rato sí te escuchamos, cuando dijiste que era falso. Sí, hace rato sí, ahorita no te escucho. Mando un mensaje, pero pues sí. Sí, dijo, creo que no me escucha. No. A ver ahí. Ya te escuchamos. Ahí sí. Sí, ahí sí. Sí, traigo aquí un desastre con los micrófonos. No te apures. A ver, ¿tienes ya un ejemplo? Ah, de la desviación estándar, ¿verdad? Sí. Mm, no. Tendría que me esperaron, pero no. Puede ser, por ejemplo, salarios en una empresa donde están midiendo los roles o por ejemplo, pasa mucho, creo que en recursos humanos, ¿no? Donde están viendo como los roles o cada año hacen em, como su proyección de incrementos y estas cosas, pues Ujú. para saber quiénes son los que están como por debajo de acuerdo al rol o al puesto, ¿no? Sí. Sí, quién está por debajo y quién está por encima de la media. Exacto. Sí, yo recuerdo uno. eh, en el trabajo hay un examen que hace un proveedor a todos los Ujú. estudiantes y nos manda los resultados. Y siempre nos manda como que el promedio y aparte la desviación estándar. Entonces, pues básicamente es lo que se desvía de hacia arriba o hacia abajo del como el promedio que manejan los estudiantes. Por ejemplo, lo manejan de 0 a 5, puede ser de 3.5 con una desviación de 0.5 para arriba o 0.5 para abajo. Y ya con base a eso porque a veces yo no analizo esa información, nada más me llega a veces. Ya con eso los analistas pueden tomar las decisiones para poder checar el seguimiento de los estudiantes. Sí, sí se utiliza mucho para eso, nomás también de que se me olvide. Recordar que mientras más alejados estén los extremos, más grande va a ser la desviación estándar, porque más nos alejamos de la media. Entonces, sí, es ver qué tanto los datos en general se alejan de la media, qué tanto están más cercanos a los límites o más cercanos a la media. Pero sí, se utiliza mucho, mucho, mucho en salarios, se utiliza mucho en calificaciones y los ejemplos que ya les di. Entonces, sí, muy buenos ejemplos, muchas gracias. Continuamos. Bueno, cuestionario.
de los temas que acabamos de ver. Primera pregunta. La desviación estándar es un estimador de... ¿Qué dice? El error. Bien. Sí, aquí no me sirve una pregunta. Tome nota y me avisan cuando pueda pasar. Yo ya tomé screenshot. Gracias. Listo. Perfecto. Seguimos con el intervalo de confianza. El intervalo de confianza es como tal un rango de valores que se calcula a partir de una muestra de datos y se utiliza para estimar el valor de un parámetro desconocido de una población con cierto grado de confianza. Ejemplos que les puse aquí en la grafiquita. Si el intervalo de confianza es de un 95%, significa que si se repitiera el proceso de muestreo muchas veces, el 95% de los intervalos de confianza resultantes contendrían el valor verdadero del parámetro poblacional. Si fuera de 99%, si se repitiera el 99% de esos intervalos, tendrían el valor del parámetro poblacional. ¿Sí se entiende más o menos el intervalo de confianza? Sí, gracias. Casi relacionado para hacer ciertas predicciones, ¿verdad? Con los datos. Sí. Sí, todos estos son para predicciones. Y pues sí, es que qué tanto de nuestra curva podemos tomar como intervalo de confianza. La interpretación de estimación de los parámetros poblacionales relacionado con el intervalo de confianza implica reconocer el valor real del parámetro poblacional que puede estar dentro del rango del intervalo con cierta probabilidad de confianza. Y cuanto más estrecho sea el intervalo, mayor será la precisión de la estimación del parámetro. Mientras más ancho, menor. Relacionado a esto está lo que se llama la distribución T, que esta es una distribución de la probabilidad que se utiliza para realizar inferencias sobre la media de una población cuando el tamaño muestral es pequeño o cuando la distribución estándar poblacional es desconocida. Y se ve algo más o menos así. Nos sobreponemos diferentes curvas. Se relaciona con la distribución normal estándar, pero tiene las colas más anchas y varía según el tamaño de la muestra. La relación de la distribución T con el tamaño muestral es que a medida que el tamaño muestral aumenta, la distribución T se aproxima más a una distribución normal estándar. O sea, que cuanto mayor sea el tamaño muestral, menor será la diferencia de distribuciones T y normal estándar. Porque generalmente no son valores diferentes. Construcción de intervalos de confianza y utilización de la distribución T. Ambos se utilizan juntitos. Para construir un intervalo de confianza utilizando la distribución T, se calcula un estadístico de prueba, como la media muestral, y se utiliza para determinar cuáles son los límites de los intervalos. El valor crítico de la distribución T se selecciona en función del nivel de la confianza deseado y el tamaño de muestra, y después se utiliza este intervalo para hacer inferencias sobre el parámetro poblacional de interés, como la media. Hasta aquí. ¿Alguna duda? No. Perfecto. Pruebas de hipótesis y toma de decisiones. Pues ya venimos recordando un poquito lo que son las pruebas de hipótesis, que nos dio un buen resumen. Son herramientas estadísticas para evaluar afirmaciones sobre los parámetros de una población. Algo de las pruebas de hipótesis son las pruebas de bondad de ajuste, que estas se utilizan para determinar si una muestra de datos sigue alguna distribución de probabilidad específica, y es muy útil cuando queremos verificar si los datos se ajustan a un modelo propuesto y se utilizan áreas como la investigación científica y el análisis de mercado. Lo que ya veníamos viendo, lo que es la hipótesis nula y lo que es la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es nuestra afirmación inicial y es la que consideramos verdadera desde el principio del análisis y la que intentamos comprobar a lo largo del análisis. Representa la ausencia de efecto o diferencia significativa de los datos. La hipótesis alternativa, que se puede representar como H1 o HA, es la afirmación contraria a la hipótesis nula o nuestra hipótesis principal. Y lo que busca es respaldar la presencia de un efecto de diferencia significativa en los datos. Si no hay ninguna diferencia, nuestra hipótesis comprobada es nula. Si hay alguna diferencia y es contraria, es alternativa.
¿Cómo es que se formula una hipótesis? Depende del contexto. La hipótesis nula puede afirmar la ausencia de efecto de diferencia, mientras que la hipótesis alternativa sostendría lo contrario. Volvemos a lo mismo, lo contrario a la hipótesis nula. La importancia de la formulación adecuada de la hipótesis. Simplemente que de nuestra hipótesis se basa nuestro análisis y la formulación precisa de una hipótesis es esencial para una interpretación correcta de los resultados estadísticos. Mientras más específica es una hipótesis, pues no sabemos qué es lo que estamos buscando. Y esto nos ayuda a evitar conclusiones erróneas y garantiza que los datos que tenemos y los análisis sea fiable. Creo que esto sí quedó claro desde la clase pasada, entonces esto no me preocupa. Ejemplo práctico. Pues sí. En un estudio sobre la calidad del producto después de un cambio en el proceso de fabricación, la hipótesis nula podría afirmar que el cambio no afecta a la calidad, mientras que la hipótesis alternativa indicaría lo contrario. Una formulación clara guía en el análisis de los datos y la interpretación de los resultados. ¿Dudas con esa hipótesis y la formulación de hipótesis? Todo bien. Perfecto. Uy, creo que ahora sí los voy a dejar los 15 minutos antes de la clase. ¡Qué emoción! Cuestionario. Pues, aquí sí son más preguntas. Pregunta 8. ¿Qué utilizan las pruebas estadísticas para desafiar una suposición y determinar la suposición es incorrecta? Y dice, nula o alternativa. Alternativa. ¿Están de acuerdo con la alternativa? Sí. Sí. El valor P se utiliza para determinar si la hipótesis nula debe ser rechazada. Esto no lo vimos, pero es verdadero. Determina si los datos de la muestra coinciden con la población. ¿Cuál creen que sea? Es la prueba de Primero. bondad de ajuste. Efectivamente. Me espero un segundito para que le puedan tomar captura, tomar nota, lo que ustedes gusten. Me avisen, por favor, cuando pueda cambiar un video. Por mi parte, ya gracias. Listo. Yo también. Perfecto. Ok. Nos faltan dos preguntas. La que sigue es, la hipótesis se asumió tentativamente como cierta en el procedimiento de prueba de hipótesis. La nula. ¿Qué dice el público? ¿La nula? Alternativa. La nula también. Nula. Nula. Ah, no, es alternativa. Ja. Yo también me iba por nula. Oh, ¿Es alternativa? Creo que aquí está mal. Lo voy a revisar. Pero sí que es alternativa. No, sí es alternativa. Ya me acordé, sí es alternativa. Esta tuve yo también conflicto. Y en esta, una prueba de hipótesis es en la que procede el rechazo de la hipótesis nula para los valores de la estadística que prueba en cualquiera de las colas de distribución de muestreo. Esto no lo vimos, pero la prueba de una cola. Tomen nota porque me voy a regresar. Listo. Perfecto.
No es esta. Vamos a esta vez. Les voy a dejar de compartir pantalla porque hay una. Ya no están viendo mi pantalla, ¿verdad? No, ya no. No, ya no. Es que había una pregunta que tenía dos respuestas iguales y una la marca como mala, mucho busco, y otra la marca como buena. Entonces, déjenme nomás verificar cuál es esa, si no vaya a pasar. Vámonos. Bueno, 4 cuestionarios. Muy bien. Vamos a ver, intervalo. Es la pregunta número 6. ¿No se las puse? ¿Tienen la pregunta número 6? 2, 3, 4, 5. No hay 6. La expresa de un grado de confianza en que un intervalo a largo plazo contendrá la media de la población. Ajá, ¿sí se las puse? No, ¿verdad? No. No. Me la salté. Ok. Esa es la que está repetida. Es cuatro. Es esta. Tienen dos preguntas iguales. Expresa un grado de confianza en un intervalo a largo plazo que tendrá la media población. ¿Cuál creen que es? Ya nos dijo que es la duplicada, El intervalo de La confianza. confianza, sí. pero ¿cuál es la buena? La de arriba, Ah, ok. la primera. Ok. Sí. Una distribución de probabilidad que se puede utilizar para estimar la media de una población. Siempre que la desviación estándar de la población sea conocida y se estima la desviación estándar de las muestras. ¿Cuál creen que sea? La distribución T. La Sí, T de student. sí, es la distribución T. Ahí va. Nomás para que vean que no les estoy echando mentiras. Ahí está. Correcta y correcta. Porque si le ponen la otra, se las va a dar mal. ¿Por qué? No sé, está medio mal hecho el Excel. Pero, si quieren tomar nota de eso. No sé, como que lo borré de mi presentación. ¿Listísimos? Sí. Perfecto. Listo. Bueno, pues eso es del primer cuestionario. Del segundo, ya saben, está basado en la actividad que tienen que hacer. Tienen cualquier duda, con toda confianza, me pueden preguntar. Quiero intentar seguir. ¿Qué más? Creo que Víctor no estabas cuando le dije lo del proyecto, pero te lo dije a ti por mensaje, entonces creo que no hay tema. Pueden hacerlo en equipo nomás. Si me pueden mandar por favor el nombre de los que van a estar en equipo y recordar que tienen que subir los dos o tres, los que sean. No, de dos o tres, que nos andemos, porque si no va a ser todo el grupo. El nombre de quienes están en el equipo y que tienen que subir todos el mismo archivo, o si quieren modificarlo como quieran, pero todos me tienen que subir un archivo para poder ponerles calificación, si no únicamente tienen calificación los que suben la tarea. ¿Ok? Ok. Ok. No sé si tengan alguna otra duda respecto a la tarea o lo que vimos hoy en clase.
Por ahí yo nada más una duda. Hablaban de la hipótesis nula. Ujú. Es decir, tú puedes hacer una hipótesis sin comprobar lo que estás diciendo, porque dice que eso no se ha analizado, es cierto, la nula. Es decir, de lo contrario sería la alternativa, pero esa hipótesis nula no ha sido analizada. ¿Es así? La hipótesis nula es la que planteas desde el inicio, entonces es tu primera hipótesis, y es la que se intenta comprobar a lo largo de tu experimento. Sí, sigue siendo hipótesis nula cuando no has hecho ninguna comprobación, Ok, y se confirma la hipótesis nula, sigue siendo nula cuando la hipótesis es cierta. En caso de que la hipótesis no sea cierta, es que tenemos nuestra hipótesis alternativa, que es lo contrario a la hipótesis nula. ok, gracias. No sé si haga sentido eso, porque está un poquito confuso, ¿no te crees? Sí, no, lo que pasa que me queda como un poco como ambiguo, porque tú puedes decir algo como con un rango muy alto y vas a estar siempre bien, ¿no? A menos de Sí, que ese rango que estás dejando fuera, pues ya, entonces, sí, o sea, está como un poco ambiguo, pero no, ya, creo que está bien. no, es muy ambiguo, o sea, no es un poco, es un muy ambiguo. Por eso estábamos hablando también de la formulación de la hipótesis. Y mientras más clara sea, pues más vamos a poder valorar los resultados. De otro modo, ¿de qué te sirve poner una hipótesis en la que todo va a ser cierto? Ya es un poquito de que también haces tu análisis de tu experimento, que tanto te puede ayudar para la toma de decisiones, el que se haga bien o no se haga bien, si se puede comprobar o se puede refutar. Pues sí, puede ser tan ambiguo como quieras hacerlo, pero la idea es que sea claro. De acuerdo, gracias. No a ti. ¿Alguna otra duda? Todo bien, gracias. Perfecto. Ay, Todo qué bien. gusto me da. Ahora sí terminamos a tiempo. Qué emoción. Bueno, entonces les deseo mucha suerte en su siguiente clase. Mucho ánimo, ya casi terminamos la materia. Y no me queda más que desearles muy bonito fin de semana, muy bonita noche, que descansen y si Dios quiere nos saludamos el próximo jueves. Muchas Gracias. gracias. Buenas No, Que tengan buen noches. fin. Excelente, nos Nos vemos. vemos. gracias. Buen Bonito fin. Buen fin. fin. Bye. Igual. Bye.